británico. Claro, la teoría de la evolución plantea esto, el origen de las especies desde organismos, desde un ancestro común que va, digamos, transicionando a especies nuevas con características diferentes, pero que en esencia, por así decirlo, no es un término biológico claramente, venimos de un ancestro común que van evolucionando según la selección natural y según las condiciones del ambiente mediante los cambios epifenoménicos. O sea, un epifenómeno, si no recuerdo mal, porque esto lo estudié hace como 3 años, es una alteración, digamos, superficial. Por ejemplo, vos tienes un hermano gemelo y en vos está el hecho de ser, que sea moreno. Pero tu hermano gemelo se hace blanco. ¿Por qué se hace blanco? Bueno, porque en el ambiente en donde vive, ¿sí?, no se ha permitido activar, por así decirlo, el gen que hace que ustedes sean morenos. Es decir, eso es un epifenómeno. Entonces, es cuando, digamos, se bloquea un gen según el ambiente. Entonces, de eso bastaría, y si alguien quiere dar algo más sobre el tema de la evolución, sí, o sea, trata sobre la transición de especies según la evolución, digamos, tardía, mediante millones de años, mediante la selección natural y las condiciones del ambiente en donde uno viva. Sí, yo lo resumo, un buen resumen. Bueno, perdón, es que yo lo resumo más fácil en la adaptación de un ser vivo. ¿A qué me refiero con la adaptación? Justo, un mismo ser humano que digamos que es similar, que se va a vivir a una zona nórdica donde hace cierto frío, y un ser humano donde se va a una estepa africana, obviamente por adaptación de muchas generaciones, no es una, su piel va a empezar a desarrollar o a quitar la melanina. A eso se refiere a esta adaptación, de que durante años, generaciones y generaciones empieza a desarrollar más melanina. Por eso la gente en ciertas zonas es de cierta forma. A eso se refería Darwin, con que en una isla había una necesidad de que se haga el pico de cierta forma, y por eso la misma especie en una isla en específico tenía el pico más alargado y el otro más angosto. Esa es una adaptación, pero no es una adaptación inmediata, son muchas generaciones. Claro, eso podría dividirse en dos, porque en sí se reconoce como la evolución como tal, hacia secas, la evolución, y el otro es la teoría de la evolución por selección natural, ¿no?, que es lo que propuso Darwin. Yo en mi caso no sé si podría resumir la evolución como que de un organismo pueden nacer otros. Estos pueden diverger y convertirse en otros tipos de especies, con el paso de tiempo suficiente, por el ambiente, por lo que sea, ¿no? Al menos eso sería evolución para mí. No tanto, amigos, no sé si he escuchado mal, corríjame, por eso pregunto. Bueno, yo me pregunto, por ahí escuché algunos. Carlos, ya bueno, quería preguntarte a ti, pero ya fue. O bueno, Ya, pero, si quieres preguntarle a un ateo, adelante. Bueno, creo que también Alfonso es igual que yo, entonces. No, mi pregunta era, a ver, por eso, a ver, corríjame, en cuanto a la evolución, ellos dicen que venimos de un ancestro común, y por ahí escuché algunos ateos y famosos, bueno, no famosos, pero con títulos, etcétera, ¿no?, que decían que, por ejemplo, nosotros procedemos, y salió en una revista todavía científica, bueno, que nosotros éramos ancestros de los peces, que nosotros sabíamos que nuestros oídos eran solamente branquias evolucionadas, y así, por ejemplo, eran de los dinosaurios, ¿no?, que las aves son lo que quedaron de los dinosaurios, ¿no? El ancestro de una gallina es un T-Rex, por ejemplo, ¿a eso te refieres? Ese meme, es un meme, no es que sea 100% real. Alfonso, se te escucha horrible. No. Por eso preguntaba. Lo del dinosaurio me parece algo ridículo, pero en cuanto a la primera postura que le señalé, y esto salió todavía en una revista científica, no recuerdo el nombre ahorita, pero decían que los oídos eran la evolución de las branquias que teníamos antes. ¿Qué tan cierto? Porque la teoría de la evolución me parece que habla de esto, ¿no?, del cambio entre especies, salto entre especies, si no mal recuerdo. Bueno, ahí yo te puedo decir de lo que yo he leído. Justamente yo estoy fascinado con los dinosaurios. O sea, cuando yo era niño, yo tenía hasta una enciclopedia de dinosaurios y me sabía todo. Bueno, todavía me sé muchos nombres de dinosaurios y tipos y características y toda esta vaina. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, que lo que se plantea es de que como tal no se extinguieron los dinosaurios, sino fueron cambiando en función al ecosistema. ¿A qué se refiere esto? Al existir menos oxígeno, pues obviamente la especie va a disminuir de tamaño. O sea, el oxígeno que había hace millones de años no es el mismo que hay ahorita. Igual la luna que tú ves hoy ha cambiado. O sea, la luna es la misma, pero tiene más distancia con respecto a la Tierra. Entonces el comportamiento de las mareas sí ha cambiado.
estos pequeños cambios han hecho que las especies cambien de alguna forma, como puse el ejemplo de las islas, ¿no? O sea, no es lo mismo tener una concentración de oxígeno muy grande, donde el organismo puede ser muy grande, a que cuando empieza a minimizar esta concentración de oxígeno puro, obviamente el aire tiene otras cosas, pero lo estoy poniendo muy resumido, se tiende a ser un poco más pequeño, más pequeño, más pequeño. Cuando tú ves la estructura, por ejemplo, de un T-Rex, la forma en la que está más o menos, y comparas con el de una gallina, por eso se hizo esta afirmación, que el ancestro es como si el tatara, mil tataras, hubiera sido una especie T-Rex de una gallina. Por ejemplo, un ejemplo bien concreto, digamos que toda la humanidad, suponiendo que lo del tema bíblico fuera real, todos salieran, digamos, de África, donde todos tenían unas características y lo mismo que te comenté. Al salir de África y buscar nuevos horizontes e ir a América, que intuyo que son como de América, pues al existir menos sol, la melanina va cambiando. A eso se refiere, que ya en lugar de tener esta piel muy, muy oscura, y al recibir menos sol por muchas generaciones y generaciones y generaciones, ya no es tan necesario tener tanta melanina, y esto se resume en una tez menos oscura. A eso va. Millones de años de cambios y cambios y cambios y cambios. Inclusive vuelvo con lo mismo. Ni siquiera tendría por qué chocar con un tema judeocristiano, porque A creo que ver, ellos son los que más chocan, ¿puedo opinar en porque eso? hablan de cambio. Eso Date. no es evolución, amigo. Eso simplemente son adaptación. El cuerpo, nuestro ADN contiene eso que se llama adaptación. Es una información que se va estructurando conforme el ambiente. Por ejemplo, yo he visto aquí, yo vivo en Canadá, Montreal, mucho gusto, saludos a todos, donde personas de tres trigueñas han llegado acá. Y como este país es súper helado, la piel de ellos se pone clara. Y mismo personas de África, yo he visto personas que se les aclarece. Entonces, no es una evolución. Es como que me digas que el oso Grizzly, que de repente se ha visto por ahí tratando de llegar un poco a cercanías de lados congelados, o los polares se han visto en lugares tropicales. Eso no hay ninguna evolución, simplemente son adaptaciones. Entonces, a lo que Charlie se refería con la evolución es en que viéramos una especie o un fósil donde pudiéramos ver en macroevolución una especie transformándose en otra, cosa que no hay. Tú me puedes decir, no, tenemos déjame terminar. Si quisiéramos evidencia de la evolución, tendríamos que verlo eso, porque si apelamos a que millones de años, eso se llama fe. No, o sea, tú esperas que yo me muera, mis ancestros. ¿Cuántos miles de especies existimos en este planeta? Son millones de humanos y no hay ningún cambio. Hay millones de animales, insectos y todo lo que quieras, no hay cambio. Entonces, tendríamos que ver algo en macro, ya en un hecho. ¿Y qué dice Charles Darwin? Vamos a ver lo que dice Charles Darwin. Dice, no hay registro de un cambio de especie a otra. No podemos probar que se haya cambiado una sola. Eso lo decía él en sus tiempos. Luego tenemos al ateo Stephen Jay Gould, que es reconocido antropólogo y muy respetado en la actualidad, y se dice, Charles Darwin vio el registro fósil más como una vergüenza que como una ayuda para su teoría. No existen fósiles intermedios de transición. Entonces, en realidad, cuando también vamos a buscar a George Wald, dice, solo hay dos caminos a los orígenes de la existencia de la vida. Sea la generación espontánea, donde apela a que los organismos vivos descienden de lo inorgánico. Sin embargo, esta teoría postulaba a lo que se cambió la evolución, y esto fue refutado por Luis Pastor. Entonces, solo queda una alternativa, que es el creacionismo, y por ende yo no la puedo aceptar. Prefiero irme contra la ciencia. Él lo dice, ustedes pueden buscar, se llama George Wald, y él fue ateo, para que no digan que yo apelo a una falacia de autoridad, tanto Charles Darwin. Entonces, si alguien quisiera postular, por ejemplo, ese caso que tú mencionas de que T-Rex se volvió una gallina, ay hermano, bueno, prefiero creer a Thor o a Guco, y es ahí donde no hace congruencia esto, ¿no? Se apela, es más, Michael Ruse, un ateo, él dijo que la evolución es una religión. No solo él, hay muchos, y se los podría pasar, pero van a decir que apelo a falacia de autoridad. Entonces, no hay nada comprobable. Eso en realidad todavía sigue siendo una religión. Se confunde evolución con biología. Y es más, eso se llama una retórica. ¿Por qué? Porque a las palabras en veces las podemos cambiar para decir que existe algo. Por ejemplo, desarrollo.
al desarrollo decimos, al progreso, al moderno, evolucionamos. Hay gente que dice, hey, ¿ya viste cómo el país de Arabia Saudita ha evolucionado? No, eso no es evolución, eso se llama modernismo. Hay otras personas que dicen, hey, ¿ya viste cómo están desarrollando el sistema de agricultura allá? No, eso no es evolución, eso se llama modernismo o avance, progreso. Entonces, aquí se apela también a esta falacia, a este sesgo de